que diera una introducción a la sustentabilidad. Lo que voy a hacer es deprimirlos un poquito. Quisiera comenzar diciendo que la biodiversidad, como seguramente ya saben y han estado asistiendo a las otras pláticas, pues es la base de la vida en el planeta, es la base de nuestro sistema alimentario. O sea, todos los días desayunamos, comemos y cenamos biodiversidad. Es además el sustento de los servicios que los ecosistemas nos proporcionan, como agua limpia, aire, fibras, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como muchos de ustedes sabrán, estos servicios ecosistémicos que nos proporciona la biodiversidad están en riesgo y cada vez son menores y de menor calidad, justo por el uso que hemos dado a estos ecosistemas. Entonces, gestionar, conservar y gestionar, usar sustentablemente la biodiversidad va a ser vital para satisfacer la creciente demanda de alimentos que con el incremento de la población está cada vez mucho mayor, y que además, bueno, en 2015 los países adoptaron, ¿no?, la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 dice hambre cero. Pues no hay manera de que podamos cumplir ese objetivo si no gestionamos de manera sostenible la biodiversidad. Y recientemente, seguramente como ustedes escucharon en las noticias, se publicó la primera evaluación, o bueno, más bien, sería la segunda evaluación de ecosistemas. La primera fue hace más o menos 10 años y esta es una segunda evaluación en donde muchísimos científicos de todo el mundo se reunieron y evaluaron los servicios ecosistémicos que están a nivel mundial, y pues las noticias que nos dan no son para nada positivas. Hay al menos 1 millón de especies que están en peligro de extinción, 3/4 partes de la superficie terrestre y 2/3 partes de los océanos han sido profundamente transformados básicamente debidos a nuestras actividades. Siguen existiendo, digamos, de causas directas de pérdida de biodiversidad, siguen siendo 5 básicamente: el cambio de uso de suelo, tanto en la tierra como en el mar, la sobreexplotación de especies y de ecosistemas, el cambio climático, que actúa de manera sinérgica también con los otros impulsores directos de la biodiversidad, la contaminación, para la cual existe muchísima información de cómo nos impacta, digamos, a nivel de la salud humana, pero hay muchísima menos información de cómo está impactando la contaminación en la biodiversidad. De eso tenemos muy poca información. Hay algo de información, por ejemplo, para cómo impactan la contaminación por plásticos, por ejemplo, o ruido en el mar, pero hay relativamente poca información y sobre eso no, pues es algo que debemos seguir investigando. Y la otra causa, la quinta causa de pérdida de biodiversidad son las especies exóticas invasoras. Entre, digamos, los impulsores también de las actividades humanas, la principal es la agricultura, que es uno de los promotores de cambio más fuertes que existen y que ha provocado la degradación del 23% de los suelos, reduciendo también su productividad y amenazando la seguridad alimentaria. También por justo esta tendencia que tenemos a simplificar los agroecosistemas, pues también estamos reduciendo, desapareciendo variedades y razas locales de plantas y animales domesticados, y con eso desaparece la variabilidad genética y las posibilidades de que estas especies puedan responder ante el cambio climático. Entonces, ahí también estamos poniendo en peligro esa parte. También a esto se adhiere que en los últimos 50 años la cantidad de personas que habitan el planeta ha aumentado al doble, que la economía global obviamente ha aumentado 4 veces y el comercio internacional 10 veces, por lo que se requieren cada vez más recursos de la naturaleza. Y aquí, pues obviamente el asunto es que tenemos un planeta finito,
tenemos unas fronteras planetarias por las cuales no podemos seguir avanzando sin poner en riesgo nuestra propia sobrevivencia. Entonces, cuando en las noticias vemos hay que salvar a la naturaleza, no es tanto salvar a la naturaleza, créanme, va a sobrevivir. Los que nos estamos poniendo en peligro somos nosotros, estamos poniendo en peligro además de manera inequitativa, porque quienes están más en peligro son las personas más vulnerables, las más pobres, son a las primeras que afectan cualquier desastre o cualquier contingencia. Los que tenemos el privilegio de vivir en una casa de ladrillo, de comer todos los días, pues tendremos un poco de más opciones para sobrevivir, seguramente se disminuirá nuestra calidad de vida, pero podremos seguir viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que éticamente también elegimos quién sobrevive y quién no? Esas son las preguntas que tendríamos que pues estarnos cuestionando y cuestionándole también a los gobiernos y a las empresas, etcétera, etcétera. Otros datos, de las 6,000 especies de plantas cultivadas destinadas a la alimentación, o sea que el ser humano, las personas utilizan para alimentarse, solo 9 representan el 68% de la producción de los cultivos. Y esto nos da una idea de qué tan poco variada se ha vuelto nuestra dieta y de la dependencia que tenemos con solo 9 cultivos. Entonces, aquí la lección es, tenemos que volvernos más diversificados también en nuestras dietas y empezar a consumir, pues justo como decía Carlos anteriormente, la dieta mexicana, ¿no? De las 694 especies que se utilizan en la acuicultura, las capturas de las pesquerías marinas a escala mundial se ejercen sobre más de 1,800 especies de animales y plantas. El caso de la pesquería, yo no soy experta, seguramente el colega que va a participar después les va a poder dar también muchísimos más datos, pero aquí también, o sea, el tipo de artes de pesca que utilizamos hace que para pescar una sola especie arrasemos con un montón de otras especies que además no devolvemos al mar, ¿no? O sea, nos preocupamos mucho ahora por nuestros popotes, ¿no? Que se van al mar, y está muy bien que tengamos esa conciencia de no consumir popotes porque se van al mar. En realidad, buena parte de la contaminación de plásticos en el mar tiene que ver con las redes que dejan los barcos pesqueros y que las dejan olvidadas, y en donde se quedan atoradas un montón de otras especies. El 33% de las poblaciones de peces están sobreexplotados. El 17% de los polinizadores vertebrados están en peligro de extinción a nivel mundial. Estos son solo los polinizadores vertebrados. Las estimaciones para polinizadores invertebrados son quizá mucho más alarmantes, tan alarmantes que, por ejemplo, en Europa ya hubo una prohibición de insecticidas que tienen efectos muy importantes sobre, o impactos negativos muy importantes sobre polinizadores. La lista roja de especies amenazadas de UICN contiene más de 9,600 especies silvestres comestibles y el 20% está amenazado. Y desde 1900 se ha perdido el 70% de los humedales continentales y el 60% de los costeros. También la superficie forestal sigue disminuyendo, en particular la tropical, porque justo esta evaluación de la Plataforma Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos que sacó esta evaluación, lo que dice es que son los ecosistemas tropicales los que están disminuyendo y los ecosistemas templados en realidad están aumentando en superficie, pero ¿dónde es que estamos perdiendo mucho más biodiversidad? Bueno, los pastizales son unos de los ecosistemas más degradados, principalmente debidos a la ganadería no sustentable. Y bueno, pues después de darles este panorama global, lamento decirles que en México pues no estamos mucho mejor. En México, digamos, la tendencia global es más o menos la misma,
pero tenemos retos distintos. Para un país megadiverso como México, pues la responsabilidad de conservar la biodiversidad es mucho mayor, no solo por el deber ético o moral que debiéramos tener los mexicanos, sino porque, como ya dije anteriormente, pues es el sustento de nuestra misma supervivencia. Entonces, en México, en Conavio, uno de los investigadores de Conavio desarrolló un índice de capital natural en donde clasifica a los distintos estados del país de acuerdo a el tamaño del ecosistema remanente que tienen, de su calidad o su integridad ecológica, con base a las, digamos, interacciones que tienen distintos animales en la cadena alimenticia, y este indicador nos da cifras pues muy impactantes. México tiene un 34% de capital natural, o sea, de biodiversidad, que no ha sido degradada, que resultaría que es lo que le podemos heredar a las siguientes generaciones. Un 33% de capital que está degradado, con el cual, si tenemos las medidas de política pública adecuadas, podríamos recuperarlo. Y tiene un 33% de capital completamente transformado, el cual sería muy difícil o costaría mucho trabajo volverlo a recuperar. Con estas cifras, son más del 70% de la superficie terrestre de México está pues transformada, solo nos resta el 30% que no está transformado, y es prácticamente por actividades que tienen que ver básicamente con agricultura y ganadería, ¿no? Entonces, 2/3 del país presentan altos niveles de degradación y solo 12 estados, donde además vive menos del 2% de la población, mantienen condiciones de sustentabilidad. El resto de la población de México, más o menos el 70%, está ubicada en estos estados donde prácticamente nos hemos acabado con el capital natural que tienen, y esto quiere decir que para poder seguir obteniendo alimentos, fibras, etcétera, etcétera, pues tenemos que traerlo de algún lado, y eso quiere decir que tenemos que seguir, vamos a tener que, una vez que se acabe el capital natural degradado, pues nos vamos a ir sobre el que no está degradado, sobre el que está intacto. Entonces, en ese sentido, el futuro no parece muy prometedor, y por eso, digamos, este reporte indica que pues las medidas que se tienen que tomar tienen que ser decisivas y son urgentes. Digamos, no todo es la desesperanza en este sentido, y mis colegas siguientes les van a poder dar justo estos ejemplos que creo que son muy esperanzadores y que demuestran las capacidades que tiene México para organizarse, hacer sinergias con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones de gobierno, tanto locales como federales, como municipales, con mujeres, hombres, niños, etcétera, para poder realizar o usar sustentablemente el capital natural o la biodiversidad que tenemos. Mucha de la gente que normalmente no ve los videos cree que tenemos que conservar la biodiversidad y no tenemos que tocarlo, y en un país como México creo que es muy importante entender que la única manera de conservar la enorme biodiversidad que tenemos va a ser usándola sustentablemente, que la tenemos que usar. Tenemos que aprender a usarla de manera racional, tenemos que establecer políticas y medidas eficaces que utilicen la biodiversidad, tenemos que hacer una seria revisión de los subsidios y los incentivos perversos que se dan en la ganadería, en las pesquerías, en los sistemas forestales, en la agricultura, que impactan de manera negativa en la biodiversidad. Y para eso, pues, digamos, a nivel internacional, México ha estado trabajando desde que fue hospedero de la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica, y propuso el tema de integración de la biodiversidad en las políticas y en los programas y en los proyectos para poder, digamos, utilizar criterios de conservación y uso sustentable de biodiversidad en las
políticas públicas. Y en estos temas son los que hemos estado trabajando, también tratando de acercarnos a los sectores ganadero, agrícola, pesquero, para poder un poco salir de la lógica productivista, de cumplir metas de producción y de comenzar a integrar estos criterios de sustentabilidad, de uso de la biodiversidad, de uso sustentable. Se han generado digamos, buenas prácticas, buenos ejemplos, todavía a escala muy pequeñas, que podrían ser replicables a nivel de política si existiera la voluntad política de hacerlo. En este sentido, bueno, también la CONABIO se coordinó la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México al 2030 y utiliza, tiene un eje, el eje de integración y gobernanza, que justo habla de cómo armonizar estas políticas públicas, cómo trabajar más intersectorialmente para poder integrar estos criterios de biodiversidad y uso sustentable de la misma. También ahora, digamos, empieza a haber algunos destellos positivos, ¿no? Existe ya un centro de integración de biodiversidad que forma parte de la Secretaría de Desarrollo Rural de la ahora SADER, en donde están también trabajando con promover al interior del sector estas prácticas sustentables de la biodiversidad, de cómo hay que reformar los subsidios, de cómo hay que trabajar con estos ejemplos y prácticas para poder integrar la biodiversidad. Y también en otro sentido, pues por ejemplo la CONABIO ha trabajado con el desarrollo de una plataforma digital de consulta cartográfica que puede servir para la toma de decisiones, para poder ubicar cuando, por ejemplo, en la Secretaría de Agricultura piensen dar un subsidio, ubicar el predio donde se va a dar el subsidio y entonces verificar si no hay elementos de biodiversidad que se pondrían en peligro, y en ese sentido pues hacer una propuesta de subsidio distinto, ¿no?, que podría apoyar a la biodiversidad. Existen también otros programas como el de Sembrando Vida, ¿no?, que es la intención es que se puedan sembrar, ¿no?, dar empleo a la gente en el medio rural para sembrar frutales y árboles maderables, que podrían ser una política muy buena para intentar recuperar y restaurar el capital natural que hemos degradado, que debería de integrar esos elementos de biodiversidad para poder hacerla una política pública sustentable, donde también por un lado se atienda la parte social, que se debe atender y que es muy válido, pero que también se integren estos criterios de sustentabilidad ambiental que son muy importantes y que requiere con gran urgencia el país. Por otro lado, y casi ya para terminar, ¿qué papel tenemos los consumidores en este sentido? Pues justo el poder informarnos con mucho más detenimiento sobre lo que estamos consumiendo y exigir sobre lo que consumimos, informarnos mucho, ¿no? Lo que dicen es no se puede apreciar lo que no se conoce, y eso es cierto. Entonces tenemos que informarnos. Leí el otro día que hay un alto porcentaje en las pesquerías que te dan gato por liebre. Tú crees que estás comiendo salmón y resulta que a lo mejor esa es una trucha pintada, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder informarnos y tomar decisiones conscientes sobre nuestro consumo, conscientes y coherentes? Y eso cuesta mucho trabajo. En una ciudad, por ejemplo, como la de México, donde todo el tiempo estamos a la carrera, es muy difícil ser congruente y consciente en ese sentido, pero tenemos que hacer, creo que, un esfuerzo muy grande, no solo a nivel individual, porque a nivel individual pues va a ser un granitito de arena, pero también a nivel colectivo, y en eso, por ejemplo, las asociaciones de consumidores pueden jugar un papel muy importante, el poder informarse, el que estén aquí en estas pláticas donde van a aprender de las iniciativas que hay de consumo sustentable también es muy importante, y en ese sentido pues creo que es hacia donde tendríamos que ir trabajando. Y no sé, creo que hasta ahí lo dejaría.
Mis siguientes colegas seguramente les van a levantar más el ánimo de lo que yo lo hice, pero creo que era muy importante plantearles estas cifras desoladoras, pero también dejarles el rayito de esperanza de que pues necesitamos organizarnos, necesitamos informarnos, necesitamos tomar decisiones conscientes sobre lo que consumimos, sobre lo que producimos. Muchas gracias.